Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión mensual de la Sociedad Potosina de Neonatología. Soy el doctor Alejandro Hernández Camberos, presidente de la misma, y a nombre de nuestra sociedad, de nuestra mesa directiva, les damos la bienvenida. Muchas gracias a la Federación Nacional de Neonatología de México, al doctor Moisés Quiles y al doctor Gaspar Encalada por el apoyo para la realización de estas sesiones. El día de hoy me da mucho gusto presentar a nuestra invitada, que es la doctora Adriana Jonquitud Aguilar. Ella es una destacada pediatra neonatóloga en nuestro estado, en San Luis Potosí, y por lo mismo es un honor tenerla el día de hoy en esta sesión. Ella tiene varias publicaciones y varios trabajos respecto al tema que nos va a dar, y lo más importante es que todo esto se ha estado realizando, los trabajos que nos va a presentar en Río Verde, aquí en San Luis Potosí, en el Hospital General de Río Verde, y hemos estado platicando con ella y nos ha estado conversando acerca de ello, y pues gracias al apoyo que se ha tenido allá pueden tener el acceso a un ultrasonido en el que pueden realizar todas estas grabaciones que nos va a mostrar y nos va a explicar el trabajo que está haciendo ella por allá. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es pediatra y neonatóloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto Nacional de Perinatología. Es maestra en administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en economía de la salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es becaria de Organización Mundial de la Salud en Investigación Perinatal. Tiene un diplomado en ultrasonografía pediátrica y maestría en ecocardiografía por la Universidad de Viena. Y tiene diversos premios otorgados. Dentro de ellos han sido dos premios de investigación en investigación clínica otorgados por la Federación Nacional de Neonatología de México, el premio Mariano Otero a la investigación en epidemiología otorgado por la Secretaría del Estado de San Luis Potosí, y el primer lugar en trabajo de investigación en el Congreso Mundial de Neonatología 2019 otorgado por el doctor Fanarov. Entonces es un médico muy preparado, con mucha experiencia, y el día de hoy ella nos va a hablar de POCUS USIN, la ecografía en el punto de atención que nos va a explicar a continuación. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, le damos la más cordial bienvenida y les cedo la palabra para que pueda iniciar con la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Bueno, empezamos con nuestro primer bloque, que es el uso del ultrasonido en el choque neonatal. Bueno, la determinación del estado circulatorio es subjetiva y realmente no hay un score validado para neonatos. Cada quien va a decir el choque desde su propia perspectiva. No podemos decir que la presión arterial media es igual a tener un compromiso circulatorio. Todos sabemos que esto no es igual. ¿Y por qué? Porque el choque realmente es un fenómeno muy complejo, depende de muchos órganos y sistemas. Entonces, la evaluación no puede resumirse a que el paciente está hipotenso y entonces tiene un choque. Y obviamente, en lo que más se ha avanzado es a tener un monitoreo multimodal. Hay muchas cosas que no están al alcance de nuestra mano, que se usan en otros países, el NIRS. Nosotros no tenemos ni siquiera monitoreo de CO2 exhalado ni nada, pero sí tenemos el ultrasonido. La ecografía en el punto de atención se ha vuelto una práctica racional y no es invasivo, y nos permite documentar, compartir, interconsultar en tiempo real una condición clínica. Voy a correr este pequeño video en el cual mi residente, Ovidio, que está en el hospital y que está rotando con nosotros, recibe un recién nacido de muy bajo peso. Ustedes escuchan, es el sonido real de la USIN. Es un recién nacido que pesa 2,500 gramos, nació hace como 3 semanas. Ellos están de guardia, yo no estoy en el hospital,
pero el doctor Ovidio ya recibió un entrenamiento básico para tomar un eje largo, donde podemos claramente observar que se trata de una comunicación interventricular muy amplia que drena a una sola válvula. Desde ese momento ellos ya saben que este paciente cianótico y en malas condiciones se debe a un problema de base cardíaco, que no es pulmonar y que no tiene otro origen. Entonces me parece que es muy importante ver cómo por medio del celular y de los grupos nos podemos en tiempo real estar comunicando, compartir, interconsultar. Yo quiero agradecer mucho a la doctora Rubio. La doctora Marta Rubio nos ha acompañado en muchísimas cosas, compartimos con ella las pantallas, compartimos con ella los casos y también alguna vez el doctor Mauricio Pierdant nos ha dado la mano cuando tenemos dudas, pero por medio de tener las imágenes y tener la experiencia de tomarlas, se puede ampliar de una manera muy rápida la perspectiva de cómo ayudar a nuestro paciente. Esto no es nuevo. Aquí vemos esta plática es del doctor Daniel Ibarra Ríos, que ustedes verán por ahí en los congresos. Él es un neonatólogo con entrenamiento, él hace ecocardiografía en el punto de atención y le contesta en esta publicación a los médicos que están viendo la evolución del ultrasonido cardíaco en el punto de atención, y ellos ponen que les llaman, ellos no están en la UCIM, pero les llaman y ellos van a hacer el estudio ultrasonográfico en pacientes de choque, y aquí relatan 12 casos, pero no son los primeros. Con mucho orgullo decimos que la doctora Rosario Becerra, pero en este caso ella es cardióloga pediatra que también estuvo en el hospital y egresada de la Facultad de San Luis. Ella ya en 2016 hablaba de la ecografía funcional en la unidad de cuidados intensivos. En otros ámbitos, el ultrasonido nos dice moviéndose más allá del estetoscopio. De hecho, en muchos países se habla de observación, palpación, auscultación, percusión, que ya casi no hacemos, y un quinto elemento que es insonación. Bueno, vamos a definir un poco choque. Todos sabemos que es una falla en la energía celular que nos está produciendo una condición de acidosis por un bajo aporte de oxígeno que nos está ocasionando la hipoxemia, que falla en tener cubrir la demanda celular y que va a terminar con muerte celular. Bueno, con esta vamos a ver, con dos parámetros vamos a tratar de definir la etapa y el tipo de choque. Aquí tenemos este cuadro, aquí tenemos la presión arterial media y tenemos el gasto cardíaco como los parámetros más importantes para tratar de definir con qué tipo de choque nos estamos enfrentando. Vemos acá que cuando la presión arterial media es normal y el gasto cardíaco es normal, es alto, nos enfrentamos a una situación de normalidad. Aquí en el B vemos que el gasto cardíaco es alto, pero la presión está baja. Entonces hablamos de un choque que está siendo compensado. En C vemos un choque ya en etapa de descompensación. Es cuando tanto la presión arterial media como el gasto cardíaco son muy bajos. Y por último vamos a ver el choque hiperdinámico y traemos un ejemplo. Cuando la presión arterial media está alta y el gasto cardíaco está disminuido. No podemos pretender que gasto cardíaco va a ser igual a flujo sanguíneo sistémico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfrentándonos como pediatras, como neonatólogos, a una condición que no se vuelve a repetir nunca en la vida. El neonato tiene 3 cortocircuitos que hacen que su gasto cardíaco no pueda ser equiparable a flujo sanguíneo sistémico. Siempre tenemos en mente que nuestro niño puede tener un ducto arterioso, puede tener una cardiopatía y puede tener abierto el foramen oval. Bueno, ¿y es difícil determinar el gasto cardíaco? Realmente con un poquito de práctica no es una cosa tan compleja porque los ultrasonidos lo hacen. Es solamente tener el expertise de realizarlo de manera cuidadosa. Anoche estuvimos determinando gasto cardíaco en varios pacientes, comparándolos, y la verdad es que puedo enseñarles, nosotros tenemos clases de ultrasonido casi cada noche en el hospital. Tengo el gusto de que me están esperando compañeros, me están esperando
los internos, los residentes, a veces otros médicos, y estamos diariamente practicando, diariamente haciéndolo en pacientes no críticos, en pacientes a veces sin otra patología, para estar en la práctica continua de cómo determinar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco te lo va a dar la máquina como mililitros kilo minuto o litros minuto por metro cuadrado. La máquina de nosotros nos lo da en litros minuto y nosotros lo dividimos por los kilos. ¿Cómo se determina el gasto cardíaco? Se hace una cuestión matemática en el cual el diámetro del vaso que vamos nosotros a medir, que normalmente lo que se mide es la aorta y la arteria pulmonar, y ahorita me voy a basar nada más en la aorta, se multiplica el diámetro del vaso en un punto ya establecido por la integral del flujo de sangre a través de ese vaso, que te lo mide el Doppler, y la máquina te da el valor por la frecuencia cardíaca y se divide por el peso. Aquí vamos a ver igual cómo medimos. Estamos midiendo el diámetro aórtico, que medirlo justo después de la apertura de las valvas. Aquí está con muchísimo cuidado. Y luego en esta que se llama 5 cámaras, se coloca el Doppler. Aquí está un poquito chico, pero sí se alcanza a ver que se coloca el Doppler y nos da esta imagen. Esta imagen, y tú pones, cliqueas en BTI y contorneas la silueta, la terminas, das un clic y luego te vas aquí a poner la frecuencia cardíaca y la máquina te va a dar el gasto cardíaco. Aquí vemos que el gasto cardíaco fue de 0.65 litros por minuto. Si este niño pesa 2 kilos, lo divido entre 2 y me da los 300 mililitros kilo minuto que el niño debe de tener. Pero, ¿qué puede salir mal? No es tan fácil. Bueno, algo muy importante es medir el diámetro del vaso. Debes de tener muchísimo cuidado midiéndolo bien, porque 1 milímetro afecta muchísimo la medición. Eso es algo que uno ya sabe. Sobre todo en el paciente más delicado o cuando el paciente es muy chiquitito, lo que hacemos es hacerlo 3 veces para estar bien seguros y hacer un promedio entre las 3 mediciones. También se asume que los vasos son circulares. La aorta es más circular que la arteria pulmonar. Por lo tanto, el gasto cardíaco es más creíble en la aorta que en la arteria pulmonar. Sin embargo, se miden los dos. También puede ser que el BTI lo hayas medido mal, que el niño se esté moviendo mucho, que el niño esté con bafo, que se esté moviendo continuamente. Puede ser que el niño... que el ventilador te lo impida, que la ventana sea mala. Entonces hay que tener mucho cuidado que el BTI esté medido bien. También nosotros asumimos flujo laminar. Todos sabemos que si nos encontramos con una cardiopatía, con una estenosis, con un conducto arterioso, el flujo a través de este vaso no es laminar. Entonces, es una de las asunciones que se toma cuando se mide el gasto cardíaco. Y por otro lado, lo que se llama el ángulo de insonación. El ángulo de insonación quiere decir que el ángulo en el cual se mide debe ser completamente alineado con el flujo de sangre para que tu BTI sea adecuada y represente todo el flujo de sangre a través del vaso. Bueno, ¿cuáles son los valores de gasto cardíaco? De 150 a 300 mililitros por kilo minuto. La mortalidad, si tú tienes un gasto muy bajo, va a aumentar mucho si tú tienes un gasto menor de 150 mililitros por kilo. Y también vamos a hablar de hiperflujo. Acabo de ver una plática muy interesante de conducto arterioso, donde hablan mucho del parámetro de hiperflujo como una toma de decisiones para iniciar manejo farmacológico o quirúrgico en un conducto. Muy bien. Otras maneras de evaluar el gasto cardíaco es evaluando el diámetro del ventrículo izquierdo. Claro, tenemos que ser muy cuidadosos porque el diámetro del ventrículo izquierdo tiene que estar tienes que aprender muy bien a hacer el eje largo para que el diámetro que tú estás viendo represente la máxima dilatación y la famosa fracción de eyección, que no es difícil de medir, que siempre debe ser mayor al 60%. Aquí vamos a ver
Este es nosotros en la guardia. En la guardia, ¿qué vemos? Vemos hacia la izquierda de la pantalla el movimiento del ventrículo izquierdo. En la derecha vamos a ver otro paciente. El de la izquierda es un recién nacido prematuro sin patología. El de la derecha, ustedes pueden observar cómo el ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo que está en la parte inferior se mueve muy poquito, se contrae muy poco. Este es un paciente con una miocardiopatía secundaria a una encefalopatía hipóxico-isquémica. Y vemos cómo el movimiento, nada más de verlo, se ve muy diferente. Entonces, eso ya nos está proporcionando mucha información. Aquí vemos cómo medimos el gasto. En la figura de arriba vemos, se mide la diástole, en la de abajo se mide la sístole, y aquí en los números que están hacia la izquierda vemos que nos marca una fracción de eyección del 73%. La consideramos correcta. Otra manera de medir el flujo de sangre o el gasto cardíaco es medir la relación que existe entre la aorta y la aurícula izquierda. Normalmente la relación de la aorta y la aurícula izquierda, la máquina te lo da, te dice, mida la aorta, y uno con el cursor mide la aorta. Y luego te dice, mida la aurícula izquierda, realmente es sencillo, mides la aurícula izquierda. Y la relación más o menos debe ser de 1.5 a 1. Y si se acerca a 2, hablamos de una aurícula izquierda dilatada y hablamos de un gasto cardíaco elevado, y que probablemente este niño tiene un conducto arterioso que nos está dando una repercusión hemodinámica. Y la famosa vena cava inferior. Bueno, el tamaño, yo les digo, el tamaño de la vena cava inferior en un niño menor de 3 kilos usualmente es 3 milímetros. Tú mides y mide 3 milímetros, increíblemente 3 milímetros. En un niño de 600 gramos a veces puede medir 2 milímetros, pero casi siempre igual mide 3. Y se mide de 1 centímetro a 0.7 milímetros antes de la entrada de la vena cava a la aurícula derecha, para más o menos tener un acuerdo de dónde debe medirse. Hay que tomar en cuenta que para que la medida de la vena cava inferior también refleje el gasto cardíaco, que es lo que estamos tratando de ver, tenemos que tomar en cuenta el retorno venoso. Un paciente que está en bafo va a tener menor retorno venoso, que tiene parámetros muy altos de ventilación. También un paciente que haya tenido un sangrado de cordón, un desprendimiento, va a tener baja volemia. También la afecta la contractilidad miocárdica. Por ejemplo, una enfermedad intrínseca del corazón, como la que vimos, una cardiopatía isquémica, tiene una falla en la contractilidad, y como ya dije, también lo afecta la modalidad ventilatoria. Normalmente hablamos de una colapsabilidad mayor al 50%. Si la colapsabilidad es del 50% o un poquito más, este paciente se va a beneficiar de cargas. Si nosotros, en cambio, tenemos una vena cava dilatada que no se colapsa con los movimientos respiratorios, este paciente no va a recibir cargas. Aquí vemos en la imagen de la izquierda una vena cava dilatada, mide 3 milímetros, y al respirar el bebé corremos con el cursor y encontramos el mínimo, y también lo medimos y midió 0.2. Se considera normal, aunque no es el 50%, pero se ve claramente que no está dilatada. Aquí vamos a ver un caso de un pequeño que pesaba 625 grados, intubado. Yo le pasé guardia, el niño estaba bien, 7 días de vida, tenía doble esquema. De repente te llaman y, doctora, el paciente está bradicárdico, tiene una saturación de 40, está pálido, cianótico y tiene boqueo. ¿Qué tiene nuestro paciente? ¿Qué debemos de pensar? Bueno, lo primero que piensas, tendrá un neumotórax, estaba intubado. Es poco frecuente, vamos a ver un caso, tendrá un taponamiento cardíaco. Lo siguiente, tendrá una hemorragia intraventricular, tendrá un derrame. Ha visto casos en que un catéter puede haberle dado líquido en el tórax. Es lo que más estamos pensando, o se habrá abierto un conducto. Entonces las imágenes nos van a ayudar a tomar la decisión. Están tomadas en tiempo real.
Aquí vemos rápidamente que hay deslizamiento pleural y en el tórax vemos estos puntitos, hay un puntilleo en el campo pulmonar que correspondió a una hemorragia pulmonar. Aquí lo volvemos a ver el puntilleo, se ve claramente esos puntos brillantes. Fue una hemorragia pulmonar, el paciente tuvo una hemorragia pulmonar. Aquí vemos cómo la aurícula izquierda se ve muy rápido, pero sí se ve que está aumentada de tamaño. Aquí vemos que no hay un derrame, este se llama un eje corto, no hay derrame pericárdico, y aquí era muy difícil verle, vemos este fueguito rojo en medio, esta parte es un conducto arterioso, pero lo estamos viendo en la región supraclavicular, en la vista de la aorta, porque es un paciente que tiene muy mala ventana. Anoche estaba otra vez enfermo y tiene muy mala ventana para ver conducto. Aquí lo vamos a volver a ver. Este es un conducto arterioso. Entonces, en este paciente chocado volvemos. En este paciente chocado, nosotros no sabíamos, bueno, primero si tenía un neumotórax, después le tomamos la placa y vimos que no era un neumotórax, pero de aquí a que le llamamos al técnico, sube el técnico, el niño está muy mal. Entonces, queríamos saber si teníamos que pasarle una carga, como que se antojaba, porque no mejoraba, le cambié la cánula, vi que no estaba tapada, vi que no era un neumotórax, que no era un taponamiento, y me pareció que tenía sobrecarga. Este paciente se manejó con diurético, aminas y cierre de conducto. Van a creer que salió adelante de su condición. Ahorita ya pesa 1100, nos volvió a abrir conducto y ayer con un flujo cardíaco impresionante, nuevamente volvimos a dar un segundo curso ahora con ibuprofeno, esta vez fue con paracetamol. Bueno, en todas partes se está usando el ultrasonido en tiempo real en la UCIN y está usada por pediatras y por neonatólogos. ¿Y qué dicen cuando se les hace una encuesta? Es que tengo poco tiempo para realizarlo porque me entretengo. Es que me falta entrenamiento y sin embargo cada vez se describe un uso más amplio. Conclusiones. Se percibe que la realización del ultrasonido en el punto de atención, que es lo que significa POCUS, por el médico tratante, puede mejorar el juicio clínico. Puede mejorar también la comprensión de los procesos fisiológicos porque tiene un monitoreo activo y también se puede ver cuál es la respuesta al tratamiento. Y se está demostrando que la combinación de un examen físico cuidadoso y la ecocardiografía de cabecera facilita la toma de decisiones clínicas. También existe alguna evidencia de que el uso rutinario de la ecocardiografía en la unidad neonatal podría conducir a la identificación temprana de compromiso cardiovascular, que puede facilitar el manejo clínico. Y cada vez hay más literatura que destaca los méritos potenciales de esta técnica para usarla de manera cotidiana. Aquí también vemos un dibujo que vamos a ampliar un poquito, el protocolo SAFER, y vemos una plática que está dando el doctor Ibarra. Aquí también vemos a su izquierda, la saqué de internet, esta foto, son muchachos que están estudiando ultrasonido pulmonar. Yo aquí me basé en choque en esta primera plática, pero en todas partes existe la inquietud de incorporar el ultrasonido a nuestra práctica clínica. Muy bien. Vamos a ir a una siguiente ponencia. Aquí vamos a comentarles este trabajo de investigación que nos acaban de aceptar para publicación. Realmente yo lo copié de otro artículo que hicieron unos americanos, en el cual ellos en un solo día, en 30 unidades de terapia intensiva, vieron cuántos ultrasonidos hacían por día y para lo que servían. Ellos le llamaron EcoDay. Entonces, como buena mexicana, lo tropicalicé y le puse POCUS UCIN EcoYear. El uso del ultrasonido clínico en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de segundo nivel de atención. Hay que recordar que cuando vamos a los congresos, y yo sí me sorprendo, hablan de una neonatología que no se realiza en la mitad de México. Nosotros está un pediatra por guardia, ¿no? Y atendemos 18 municipios. Atendemos gente de la sierra, nos mandan pacientes, ahorita van a ver, de todas partes.
para su atención y está un pediatra de guardia. Normalmente no tenemos ni residente. Entonces, el uso de ultrasonido para nosotros ha modificado muchísimo nuestros diagnósticos porque no tenemos prácticamente interconsultantes y es muy difícil traer al cardiólogo, al neumólogo a las 2 de la mañana a tomar una decisión. ¿Qué es POCUS? Es ultrasonido en el punto de atención, es decir, nos ayuda a tomar decisiones en tiempo real. El paciente con disnea tiene falla cardíaca y usualmente te ayuda el POCUS a responder preguntas sencillas, dicotómicas. Nosotros no somos ni cardiólogos ni neumólogos, somos médicos clínicos y estamos respondiendo preguntas, sí o no. ¿Tiene neumotórax, sí o no? ¿Tiene derrame pleural, sí o no? Entonces, el POCUS nos va a dar información en tiempo real para tomar decisiones, también auxiliar en procedimientos y nos permite reevaluar al paciente de manera continua para saber si nuestras acciones están ayudando a mejorar los parámetros. Obviamente se empieza con ultrasonido cardíaco, pero ya con algo de experiencia se aventura uno o toma cursos y tomas ultrasonido pulmonar, abdomen, cerebral, columna, ojos, vejiga. Nosotros ya tomamos curso de FAST, de cardíaco, de cerebral, etcétera. Entonces, realmente se vuelve un arma cotidiana. Este estudio es retrospectivo, observacional, es de recolección de datos y de pacientes ingresados en la UCIN. ¿Qué variables? Buscamos el tipo de ultrasonido, las indicaciones, los diagnósticos y el impacto que esto puede tener en la toma de decisiones. En 2020 se atendieron en nuestra UCIN 286 pacientes. Se realizó ultrasonido en 86. En 30% de los pacientes que se ingresaron se realizó ultrasonido. En la actualidad creo que se está realizando como en el 80% de los pacientes tienen al menos un ultrasonido. En este estudio, el ultrasonido con fines diagnósticos fue el 92% y para guía de procedimientos el 8%. El ultrasonido que más se solicita es el ultrasonido cardíaco. Segundo, se realizó el ultrasonido transfontanelar y por último el ultrasonido pulmonar. Bueno, ¿y fue útil? Sí, en 23% de los casos nos sirvió el ultrasonido para confirmar la sospecha clínica. En 30% de los casos nos sirvió para descartar lo que estábamos pensando y en 35% de los ultrasonidos se modificó el diagnóstico clínico. ¿Cuáles fueron las indicaciones más frecuentes? El paciente tiene alguna cardiopatía, como el caso del doctor Ovidio que les comenté, tiene un síndrome de dificultad respiratoria complicado, tiene una hemorragia pulmonar, tiene una telectasia, tiene un neumotórax, está en choque, ¿cuál es la causa? Tiene una hemorragia intraventricular, nos auxilia a la valoración de enterocolitis. Ahora ya sabemos que incluso pacientes con líquido libre que los podemos seguir y tienen líquido libre, les manejamos la enterocolitis, que son muy poquitas las que tenemos, pero los hemos manejado y salen adelante sin cirugía. También incluso puedes evaluar, un paciente está distendido, qué tanta peristalsis tiene, y también como auxilio en un estudio inicial de pacientes que presentan malformaciones congénitas, algún síndrome dismórfico. Aquí vemos rápidamente que la edad gestacional pues varió, fue de 24 a 40 semanas, los días de vida también fueron muy amplios y algo muy lindo es que 26% de todos los ultrasonidos, 1 de cada 3, eran pacientes que habíamos recibido como traslado y que nosotros, siendo un hospital de segundo nivel, nos mandan de Valles, nos mandan de Cerritos, de Zacatipan y de la región de la Sierra Gorda de Querétaro. Aquí vemos que el estudio más frecuente, ya dijimos, fue cardíaco, cerebral, pulmonar, abdominal, posición de catéter, renal y alguno como guía de procedimientos. A muchos pacientes se les hacía, yo creo que ahora cada día hacemos más porque ahora tenemos una mejor máquina, porque antes teníamos una máquina muy chiquita, pero ahora aquí en este estudio, un estudio se le hizo a 48 pacientes, 2 a 21 pacientes, 3 a 13 y a 4 pacientes, 4 estudios o más. Vemos aquí que nuestros diagnósticos son de descarte, corazón sano, cerebro sano. Se diagnosticaron 7 cardiopatías complejas en ese año y otras cardiopatías como la presencia de conducto arterioso, CIB o CIA.
También nos sirvió para valorar pacientes con enterocolitis, si tenían líquido libre, si tienen aire en la porta, es muy interesante. También nos sirvió, por ejemplo, para un paciente que tiene un síndrome, diagnosticar que tiene una agenesia renal. Nos sirvió en un caso de taponamiento cardíaco que vamos a presentar y en algunos casos como complemento diagnóstico, vejiga neurogénica, posición de catéter, función pericárdica y paracentesis. Obviamente hidrocefalia, neumotórax, hidronefrosis. El diagnóstico rápido, repentino, de complicaciones inesperadas nos permite dar un tratamiento oportuno que puede salvar vidas. Los protocolos de ultrasonido del punto de atención se utilizan ampliamente en situaciones de emergencia en adultos para diagnosticar y guiar el tratamiento, pero ninguno se ha desarrollado específicamente en el recién nacido. Obviamente, nuestros bebés no son adultos chiquitos. Las conclusiones es que el uso del ultrasonido en el Hospital General de Río Verde impacta en el diagnóstico y manejo del paciente. También impacta en la toma de decisiones clínicas y el uso de POCUS como guía de procedimientos aún es bajo. Estamos intentando poner catéteres por guía ultrasonográfica ya y nos ha servido como guía para realizar toracocentesis o punciones pericárdicas. El impacto de la ecografía en la UCIN parece ser bastante similar al de la población adúltica y pediátrica. Los números de nosotros, de 280 pacientes, se tomaron ultrasonido en el 30%, son exactamente igual al de los colegas que hicieron el EcoDay. Es la misma casuística, eso no pudo más que sorprenderme. Pues le agradezco mucho a todos mis compañeros pediatras y enfermeras que me ayudan y al señor Camilo que siempre nos ayuda con la revisión de expedientes. Nos vamos a ir ahora a 2 casitos clínicos. Muy bien, vamos a hablar de taponamiento neonatal asociado a catéter umbilical, diagnóstico y manejo por ultrasonografía en choque. La inserción del catéter venoso umbilical es un estándar de atención, a todos les ponemos catéter. El derrame pericárdico es una complicación muy rara, pero fatal, de la inserción del catéter umbilical. Realmente a mí me ha tocado ver, creo que nada más estos 2 casos en toda mi vida, que los haya diagnosticado. La ecocardiografía puede permitir un diagnóstico efectivo y un manejo inmediato. Tenemos aquí como antecedentes una publicación del Hospital Central hace muchos años, en el 98, pero es una publicación post-mortem. No teníamos los elementos para hacer un diagnóstico que hubiera salvado la vida del paciente. La doctora Lemus Varela, sin embargo, ya en 2004, en el Hospital Infantil de México, nos relata 6 o 7 casos en los cuales ellos pudieron intervenir y la mayor parte de estos pacientes logró sobrevivir. Aquí están nuestros casos. Eran unos gemelos que habían nacido más o menos bien, 1200, 1300, Apgar 7-8 igual, la edad gestacional, su diagnóstico principal era un SDR y su manejo estaban con CPAP, catéter umbilical y surfactante. De repente me llaman y el gemelo 1 nos hace, llego y está en choque. ¿Cuáles diagnósticos diferenciales tengo que hacer? Tenía 12 horas de vida cuando hizo el choque. Hizo un paro. Me hablaron y el paciente estaba en paro. No fue un choque, fue un paro. Lo sacamos del paro, le pusimos adrenalina, le dimos masaje cardíaco, lo intubamos y sin embargo tenía un choque refractario porque no había mejoría. ¿En qué tenemos que pensar? En este tiempo, que ya tiene 2 años este caso, primero les hacía yo un ultrasonido transfontanelar. Ahora no. Lo primero que hacemos es irnos directo a neumotórax. Y luego de neumotórax nos vamos a corazón. Y luego ya empezamos a, pulmón, corazón, ya nos vamos a hemorragia intraventricular, ya empezamos a buscar otras posibilidades. Pero primero pulmón, que es lo más rápido, y luego corazón, y luego la hemorragia intraventricular. Actuando a lo seguro, este es un ejemplo del protocolo SAFER, en el cual lo están desarrollando, se llama Playing It Safe in the NICU. Parece que dice jugando a lo seguro. No estamos jugando, es como actuando a lo seguro en la unidad de terapia intensiva. Y también nos dice corazón, pulmón,
otro pulmón, o sea, neumotórax, derrame, tenemos una coartación aórtica, tenemos algún líquido libre en abdomen o tenemos una hemorragia intraventricular. Es bien interesante cómo se están desarrollando ya protocolos. Vamos a ver un poquito más del caso. Vamos a los videos. Estos videos están tomados en tiempo real. De hecho, tienen sonido, pero se los quité para relatárselos yo. Aquí vemos el primer video que le hacemos al paciente, donde vemos un gran derrame pericárdico y vean el escasísimo gasto cardíaco, no se puede ni medir, que está teniendo. Este paciente está terriblemente grave. Nos decidimos hacer la punción pericárdica y vemos que al minuto, miren, esto es después de que extrajimos 6 cc del saco pericárdico con guía ultrasonográfica. Se nota muchísimo la diferencia, cómo mejora la contractilidad. De hecho, el niño sobrevivió. Muy bien. Aquí vemos, este es su gemelo. Resulta que el gemelo también tenía un derrame pericárdico que ahí se muestra. Al gemelo nos dio un poquito más de tiempo, nos dio chance de intubarlo, incluso sedarlo un poquito para hacerle la punción pericárdica. Aquí vemos cómo está la vena cava, dilatada. Aquí vemos cómo no se contrae. Fíjense cómo la colapsabilidad es nula. Eso nos habla de que el paciente ya está desarrollando un taponamiento. Aquí tenemos el video de cómo está intentando aquí, a ver, aquí lo tenemos, vamos acá. Muy bien. No, voy a pasarlo. Es que lo estábamos tomando ahí con los pacientes. Quiero mostrarles el video donde estamos haciendo la punción. Este es ya pospunción. Ahí hay un derrame residual. Aquí está la punción. Aquí vemos cómo la interna me está guiando con el ultrasonido y la pantalla enfrente. El paciente ya está intubado y nosotros estamos haciendo la punción pericárdica. Estamos hablando de niños de aproximadamente 1 kilo pasaditos. Entonces son procedimientos muy delicados. Aquí vemos la punción, aquí vemos la penetración de la aguja en donde se está haciendo el drenaje. Eso es lo que estamos haciendo con el ultrasonido. Ya está un poquito complicado, pero nos regresamos a nuestra ponencia. Nos regresamos y esta linda foto es igual del procedimiento que se está realizando. Les platico que el niño sobrevivió, su hermanito sobrevivió, logramos egresarlos. El primer chico secundario a este evento tuvo como complicación una hemorragia intraventricular grado 2, pero la evolución ha sido bastante satisfactoria. En este caso, podemos concluir que el Poco-Sucin nos permitió hacer el diagnóstico de derrame pericárdico y el taponamiento, nos permitió hacer un drenaje percutáneo y la evaluación SAFER nos puede salvar vidas en pacientes en choque. Si quieren checar el artículo completo, está, luego les paso el DOI para que lo puedan buscar en ResearchGate. Muy bien, y vamos al último video. Bueno, esta es la mejor vista de nuestro hospital, porque sí saben que tiene 10 años de construcción, entonces le tomé la mejor cara que tiene. Por atrás está
desbaratadísimo. Vamos a ver un choque persistente en un paciente con quilotórax. Es un traslado, este es un caso nuevecito, es un traslado del Hospital General de Cerritos, es una segunda gestación, una cesárea por sufrimiento fetal, pesa 3,500, Apgar 7,8, ingresa muy cianótico en una guardia de fin de semana, se intuba y mejora muy poco. En la radiografía es un infiltrado completo en vidrio esmerilado. Entonces mis compañeros me llaman y me dicen, doctora, ¿podemos hacer un ultrasonido? Ellos empiezan a hacerlo y llego yo al hospital a hacerlo con ellos y vamos a ver las imágenes. Vamos a pasarlo rápido. Aquí tenemos una imagen que llamamos 4 cámaras y donde vemos la cruz del corazón. Vemos por lo menos que es un paciente que tiene cuatro cámaras, que no tiene una cardiopatía más compleja. Y vemos en la parte inferior, aquí abierto el foramen oval, que no tiene, es normal. Aquí vemos la pulmonar con sus pantalones, no tiene problema. Seguimos. Aquí vemos el corazón, que lo vemos como es un precordio hiperdinámico, donde hay cierta dilatación del ventrículo derecho. Es relativamente normal en esta edad, pero si ven aquí, el septum tiene un movimiento paradójico que no es normal. Y aquí empezamos a ver la real patología de nuestro paciente. Vemos que tiene un derrame pleural. Aquí volvemos a medir el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo para darnos una idea. Aquí parece como que están parejos, lo cual no es tan raro, aunque siempre se dice que en la etapa neonatal, aún entonces debe predominar el tamaño del ventrículo izquierdo. Por lo menos el 80% de lo que mide el izquierdo debe medir el derecho, y aquí están casi iguales. Un poquito 85, pero sí se veía la dilatación. Les pongo esta imagen porque nos causó confusión. Cuando estoy buscando la vena cava, a ver si le pasábamos líquidos o qué hacíamos, me encuentro con esta estructura y les digo, ¿a poco es una cabota? No puede ser, no puede ser. Medimos, ahorita les aclaro esa imagen, aquí medimos el cortocircuito a través del foramen oval y nos damos cuenta que es de izquierda a derecha. Eso también ya nos excluye muchas de las cardiopatías congénitas graves como drenaje pulmonar anómalo. Aquí vemos otra vez el flujo a través del foramen oval y vemos que el flujo es de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Aquí vemos nuevamente el derrame, que en este caso es bilateral, y vamos a ver cómo lo logramos medir en 3 dimensiones. Del lado izquierdo teníamos 14 mililitros y del lado derecho en las 3 dimensiones teníamos 12 mililitros. También hacemos un poco de ultrasonido pulmonar. Del lado izquierdo vemos hay una gran cantidad de cometas y hay deslizamiento pleural, no hay neumotórax. Aquí vemos en esta pequeña imagen que nos proporciona la máquina, vamos, en los niños muy chiquitos nada más hacemos 2 y 2. Los niños más grandes sí logramos hacer los 4 espacios. Vemos aquí que en el pulmón izquierdo ventila mejor que el derecho porque hay menos líquido. Aquí nos marca 2 líneas B, que puede considerarse normal. En la que sigue vemos como el número de líneas B aumenta, ya hay 4, ya se ve más denso. Ahora vamos a ver del otro lado. Gran cantidad de líneas B, nos marca más de 5, prácticamente no se distinguen. Esto nos habla de un pulmón terriblemente comprometido. En la parte inferior, o sea, ya ni siquiera se distinguen las líneas B. Es un pulmón terriblemente comprometido donde no está entrando aire. Muy bien, aquí estábamos checando que no tuviera hipertensión pulmonar y vemos, no, el flujo diastólico es poquito y no tenía hipertensión pulmonar como tal. Aquí está, me gusta esta diapositiva porque miren cómo está la vena cava y cómo se ve inmediatamente por abajo en esta vista, se ve el derrame. Y eso al principio nos sirvió a la confusión, pero ya checándolo, no, llegamos a la conclusión de que sí, pues sí es un derrame. Aquí lo estamos checando con el otro transductor, que es el transductor lineal, para poder marcar. Hicimos el marcaje
de dónde teníamos que hacer las punciones. Muy bien. Y nos regresamos a la ponencia. Y vamos a ver aquí al doctor Ovidio, que es nuestro residente, cómo está realizando la punción, donde se le hizo el marcaje. Le sacamos de los dos lados una gran cantidad. El paciente tenía 1 kilotórax. Aquí vemos al doctor Ovidio, que es nuestro residente, que está siendo auxiliado por su adscrito, que es el doctor Heriberto Ruiz, que es nuestro pediatra neumólogo de fin de semana. Y vemos aquí cómo se está realizando el procedimiento. Así pues, el ultrasonido en choque, nuevamente aquí vemos la dilatación del ventrículo derecho, y el ultrasonido en choque nos sirvió para hacer el diagnóstico de su condición hemodinámica, nos sirvió para hacer el diagnóstico de un derrame pleural bilateral que resultó 1 kilotórax, un SDR severo, nos sirvió para saber que la vena cava estaba muy dilatada y que tenía un corazón estructuralmente normal, además de servirnos como guía para realizar un procedimiento. Muy bien, les agradezco mucho, espero que hayan sido interesante la ponencia, y estoy a su disponibilidad para dudas o preguntas, comentarios. Muchas gracias, doctora, por la conferencia. La verdad es que son casos muy interesantes. Muy interesante todo lo que nos plantea, sobre todo porque, como bien dice usted, estamos en hospitales generalmente de segundo nivel, y lo decía usted, ¿no? En los congresos nos presentan otra medicina totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, de primer nivel. De primer mundo, perdón, de hospitales de tercer nivel, en donde se tiene absolutamente todo para poder estudiar a estos pacientes, publicar, etcétera. Y de verdad, felicidades por todo lo que se está haciendo allá en Río Verde. Por acá tuvimos también al doctor Ovidio rotando con nosotros en el Hospital General, en el Hospital del Niño y la Mujer. Excelente médico, y le mandamos un saludo también. Y pues bueno, como sabemos, lo importante en estos pacientes es pues preservar esa función cardiorrespiratoria en la que están comprometidos, y en un punto en el que no sabemos qué es lo que tiene. Creo que la ecografía en el recién nacido es una herramienta vital que ha estado tomando auge en los siguientes años. Desde hace ya algunos años sabemos que pues los grandes pioneros por allá en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, etcétera, el doctor Patrick Lamara, que están haciendo mucho de esto, el doctor Nick Evans, y aquí en México, pues bueno, ya hay mucha gente también que se ha estado dando la tarea de tomar estos cursos y estar implementando la ecografía en nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales. Creo que es muy importante la ecografía en el punto de atención. Existen herramientas también. Les recomiendo mucho la página pocusneo.org, que tiene herramientas fáciles de descargar para aplicaciones portátiles en nuestros dispositivos electrónicos, y que son herramientas muy importantes cuando no tenemos las herramientas necesarias en nuestros hospitales, y esto nos puede apoyar a preservar esa oxigenación que queremos para nuestro paciente, y darle una adecuada prevención de daño cerebral, renal, pulmonar, etcétera, y pues asegurar la sobrevida de estos pacientes, ¿no? La felicitamos por todos los trabajos que ha estado realizando, doctora, por su excelente presentación. Y déjenme ver aquí, la felicitan mucho por la presentación. Excelente presentación. ¿Hay algún manual o libro que pueda recomendar, cursos o diplomados que usted pudiera recomendar, doctora? Mire, lamentablemente, incluso he encontrado de manera personal, y lo voy a decir en este foro, incluso reticencia. Yo por ahí alguna vez les he dicho,
no quieren que hagamos un curso para los residentes, chiquito, un curso para los residentes, un curso de choque. De hecho, el próximo lunes tenemos una reunión. Yo llego a pasar visita al hospital y hay 4 o 5 gente que anda detrás de estar viendo. Nosotros hacemos ultrasonido pediátrico neonatal y nos ha servido como una herramienta como no tienen ustedes idea. Yo de todo lo que conocí en mi vida, ya estoy en los últimos años de ejercicio, tengo 35 años viendo niños, tengo 10 años haciendo ultrasonido. ¿Cómo te puedes formar haciendo ultrasonido hace 10 años? De ninguna manera. Yo compré libros, pedí el cassette del doctor Evans, yo no me puedo ir de Río Verde, tengo que trabajar todos los días. Pedí el cassette del doctor Evans, luego compré libros, instrumentos online, me puse a hacer los ultrasonidos diarios, busqué quien me asesorara de manera remota, siempre tengo quien me ayude. También tomé el curso en la Universidad de Viena de ecocardiografía, que es una maestría que me tomó 1 año y medio, me dio muchísimo trabajo porque era de adultos, porque no hay. Tomé un curso con unos argentinos, malísimo, perdón, no lo recomiendo, por ahí me platican, pero era un curso realmente, eran una serie de diapositivas, no era un curso. En cambio, de la Universidad de Viena es bastante bueno. Después tomé otro por ejemplo, me meto a los cursos de FAST. Llega un paciente crítico, le hacemos un FAST. Le medimos, por ejemplo, la vaina del nervio óptico para ver el edema cerebral. En eso he estado pensando en trabajar, en evaluar edema nervio óptico neonatal, que también ya lo hemos hecho, pero de manera más formal. Y nos sirve para todo, para ver la peristalsis, para ver la posición del catéter. Insertas el catéter. Antier inserté un catéter y dije, sí quedó. Y le hice ultrasonido y dije, está en mi hígado. Y ahora estamos empezando a tener un equipo de rayos X que puedo verla. Antes teníamos que bajar corriendo a ver una radiografía. Entonces, yo siento que este entrenamiento, como a los ginecólogos, ustedes porque están jovencitos, pero hace 30 años los ginecos no hacían ultrasonido. Y había toda una serie de dudas legales y yo no. Y ahora, imagínate un ginecólogo que diga, es que yo no hago ultrasonido. Ahora los radiólogos, los anestesiólogos, y siento yo que los pediatras, no solamente neonatólogos, pediatras, nos estamos quedando un poquito cortos. Cada vez veo que se despierta más interés. No hay un curso formal en México, no sé si alguien lo conoce. Hay cursos pequeños, no sé si validados. Sí, doctora. Bueno, acaba de salir un curso del Hospital Infantil de México. Es un diplomado de valoración hemodinámica y ultrasonido en el neonato gravemente enfermo. Inició en marzo y termina en febrero del año que entra. De hecho, por ahí está uno de los médicos neonatólogos que acaban de terminar, el doctor José Mantilla Oresti, que por ahí está en los asistentes también, y por ahí anda ahorita, termina el próximo año. Tiene poquito con el doctor Daniel Ibarra allá, y pues bueno, como vemos, inician estos cursos en México. Ojalá que muchos de nosotros tengamos la oportunidad de tener acceso y poderlos tomar, pero como bien dice usted, es complicado por la familia, por el trabajo. No puedes, realmente lo tenemos que involucrar ya a nuestra práctica cotidiana. En el momento que tú lo involucras a tu práctica cotidiana y lo ves y lo ves y lo ves, yo veo la curva de aprendizaje de mis internos. Yo les digo a mis internos, les doy 5 clases y luego me dicen que le solicitaron un ultrasonido para un conducto. Le digo, vaya a hacerlo usted y me dice si tiene conducto, nada más para ver la curva de aprendizaje con el método sencillo que les pongo ahí. ¿Qué crees? Que aprenden rápidamente y ellos están ya con interés en urgencias a hacer un FAST. El FAST se hace bien fast, pues también imagínate el SAFER se hace bien fast. Digo, su nombre lo dice, si ya con práctica lo haces muy rápido, entonces rápidamente tienes idea, no le paso carga, sí le paso carga, ¿qué cosa tiene? Imagínate un paciente de 600 gramos, ¿cuándo le hemos drenado un taponamiento? Yo ni siquiera me imaginaba el diagnóstico. Entonces, se me hace una herramienta muy importante. Por eso le agradezco mucho la oportunidad de compartir estas experiencias de un hospital pues pequeño, pero siempre nos hemos sentido con la
responsabilidad de llevar lo que aquí hacemos. Yo les digo, representamos la otra mitad de México, la que no va a los congresos, la que no tiene oportunidad de exponer ni siquiera a veces lo que hacemos, pero hay otro México que trabaja mucho y que no tiene acceso a grandes cosas y que también se atienden muchísimos pacientes. Claro, doctora. Hospital pequeño, pero con neonatólogos y pediatras de excelencia y con medicina de excelencia. Mire, aquí le voy a hacer algunos comentarios. Muchas felicidades, doctora, porque con muy poco equipo en un hospital puedes hacer grandes cosas y siempre con la mejor actitud y compromiso. Excelente presentación. Felicidades a la doctora Adriana, que hace medicina neonatal de primer nivel en el centro del universo de Río Verde, con un hospital de segundo nivel, hace neonatología de excelencia. Un residente lo está tomando, el doctor Mantilla, así era lo que comentaba. Entonces, pues, mis compañeros, que tenemos un equipo, tenemos muy buen equipo, tenemos como todos, ¿verdad? Tenemos un chat donde se sube todo. Entonces nosotros estamos compartiendo nuestra experiencia continuamente. Entonces tenemos muy buen equipo, mis compañeros son muy buenos y ya te digo, el lunes tenemos clase de choque, el miércoles tenemos otra clase y así estamos tomando clase continuamente. Clase de choque con ultrasonido, que ya ellos están muy interesados. Excelente, doctora, perfecto. Y pues no, perdón, nada más que... ¿Sí? Voy a apuntar una cosa. Algo que me parece muy importante es que ustedes, cuando hagan el ultrasonido, traten de documentar lo que se hace y siempre hay que asesorarnos. Si nosotros, el doctor Mauricio Pierdán me dice, ¿qué? Le digo, Mauricio, sálgase de ese lugar donde está y ayúdeme, yo tengo un paciente crítico aquí. Y me dice, a ver, doctora, ¿de qué? Le mando las imágenes, compartimos las imágenes con los compañeros, compartimos la toma de decisiones. Yo creo que el tomar las imágenes y las nuevas métodos de compartir las ideas deben impactar en los neonatos. No debemos quedarnos con que yo dije, no, es muy interesante. Y siempre nosotros como hospitales que vamos a referir pacientes, debemos establecer mucho esos vínculos con los que nos refieren y a donde nosotros vamos a hacer la referencia y auxiliarnos con otros especialistas en el área y que también están usando ultrasonido. Okay. Claro. Muy bien. Y otro comentario, doctora, muchísimas felicidades por la plática y por su arduo trabajo en pro de la niñez Potosí. Me parece que no hay ningún otro comentario por ahí. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. Un reconocimiento a la doctora Adriana por su dedicación, compromiso y profesionalismo. Muchas felicidades. Y bueno, antes de terminar, quisiéramos nuevamente invitarlos a nuestro Congreso Triestatal de Neonatología, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Aguascalientes del 17 al 20 de agosto de este año. Se están recibiendo trabajos de investigación también hasta el 15 de julio. Se reciben los trabajos de investigación. Por ahí estamos pasando toda la información a través de redes sociales. Hubo algunos pequeños cambios en nuestro programa que ya se tienen próximamente completos y que se los estaremos haciendo llegar. Los invitamos para que no dejen de asistir. También ha estado creciendo mucho este congreso y tendremos ponentes nacionales, internacionales y pláticas y conferencias magistrales muy importantes, talleres también. Entonces los invitamos del 17 al 20 de agosto de este año. Informes conmigo, el doctor Alejandro Hernández Camberos, con la doctora Artemisa Romo en Aguascalientes y con la doctora Patti González en el estado de Guanajuato. Nuestro correo electrónico para el envío de trabajos y cualquier duda también que tengan, y aparte a través de las redes sociales, el correo electrónico es triestatal2022@gmail.com. Y pues muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Muchas felicidades por la plática y por todo lo que está usted haciendo y que ha estado haciendo a lo largo de su carrera. Muchas gracias a la Federación, doctor Encalada, doctor Moisés Quiles, y muchas gracias a todos los asistentes. Por ahí estaremos pasando nuestra siguiente sesión para que nos acompañen también. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.